Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá en el capítulo segundo de la primera temporada y vamos a abordar ahí los temas concernientes a partes comunes y partes privativas de un consorcio de propietarios. Recuerden ustedes, como comentamos desde el principio, que este tipo de videos vienen orientados al público en general, al usuario, no pretende ser una disertación técnica ni un debate entre profesionales. Bueno, como habíamos hablado, vamos a conversar sobre lo que es partes comunes y partes privativas. En principio, la parte privativa, la por excelencia, ¿cuál es? La unidad funcional. La unidad funcional, recuerden que lo que hemos hablado en el primer capítulo, tiene que ver con la unidad habitacional de cada uno de nosotros dentro de un edificio. Básicamente está conformado con, a grosso modo, como un cubo de aire, en definitiva, que es el espacio habitacional que nosotros tenemos derecho de manera exclusiva a usufructuar. Luego de eso tenemos algunas otras cuestiones privativas, que son los tabiques divisorios, que no sean portantes, o sea, que no soporten una estructura del edificio, así como ventanas, marcos, puertas, revestimiento, por ejemplo, del balcón, un tema que en su momento se discutía, y otras cuestiones sobre las cuales ninguna persona dentro del consorcio de propietarios puede alegar que tiene una titularidad que no sea justamente yo. En lo que respecta a las unidades funcionales, tienen que tener, para justamente ser tales, una salida directa a la vía pública por un espacio, por un tránsito de un espacio común. Por eso es que nuestras unidades, para poder llegar a la vía pública, transitan por una parte común, que son los pasillos, ascensores, escaleras, etc. Ahora bien, bueno, entonces, las otras son las partes comunes, las que, como habíamos dicho previamente, todos los propietarios de una unidad funcional son condóminos, o sea, son codueños de esas partes comunes. Esas partes comunes son básicamente un gran bloque que se llama necesariamente comunes. ¿Qué significa? Que indefectiblemente esas cosas que vamos a nombrar son siempre partes comunes de un consorcio de propietarios. Por lo tanto, la titularidad, el dueño de esa cosa, ¿quién es? Una persona jurídica que se llama consorcio de propietarios, que está conformada por cada uno de los propietarios de las unidades funcionales, ¿verdad? Ahora bien, aparte de esas, hay cuestiones o cosas comunes que se llaman no esenciales, o sea que podrían ser, de acuerdo a cada reglamento de propiedad horizontal, establecidas como comunes o no. Para esto, y dado que ha sido siempre en la propiedad horizontal un nudo importante de conflictos, nada mejor que leer rápidamente lo que nos dice el Código Civil y Comercial de la Nación en su última redacción posterior al 2015 y analizar rápidamente cada uno de los puntos. Así nosotros tenemos que el artículo 2041 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que, por supuesto, que es lo primero y por antonomasia, el terreno. Lo hablábamos en el primer capítulo, que era sobre el cual se erigía, se construía el edificio, sometido luego al régimen de propiedad horizontal. Luego tenemos los pasillos y todas las vías de acceso y ingreso a las distintas unidades funcionales. A su vez, no solamente aquellos pasillos que comunican la vía exterior, sino los que comunican entre las distintas unidades funcionales. Nos dice el inciso C de este artículo 2041, los techos, azoteas, terrazas y patios. O sea, todo lo que tiene que ver con una suerte de cubierta exterior del edificio, que se suman a esto lo que tenemos en otro de los incisos, que es los muros medianeros. Cuando hablamos de muros medianeros hablamos de la cáscara del edificio, costados, laterales y fondo. Y frente, perdón. Los balcones, los muros maestros, las demás estructuras que hagan de sostén y de portabilidad al edificio. O sea, todo aquello que en ninguna parte se pueda robar una titularidad privativa, porque eso comprometería la seguridad de todo el ente consorcial, del edificio en sí. Un punto importante es las cañerías. Las cañerías, dice el código, que conducen fluidos y energía en toda su extensión. Esta cuestión veremos más adelante en alguna cuestión, una parte un poco que intenta ser un poco más divertida, cómo quedó dirimida la vieja contienda sobre el tema de las cañerías. En definitiva, las cañerías en su totalidad son propiedad del consorcio, estén o no estén dentro de la unidad funcional. Y que conduzcan ¿qué? Tanto fluidos como energía. Pero respecto a los cables, o sea, las cañerías que conducen los cables,
los cables son de propiedad del consorcio hasta su ingreso a la unidad funcional. Posteriormente, el ingreso a la unidad funcional, por supuesto, pasan a ser partes privativas de cada uno. La vivienda del encargado, por supuesto, es un tema sobre el cual no generaba demasiadas discusiones. Los ascensores, los montacargas, escaleras mecánicas en el caso de existir, y todas las demás instalaciones que hacen a la accesibilidad, o sea, todo lo que permite que aquellas personas con algún grado de discapacidad puedan acceder sin ningún problema al edificio. Bueno, y por último, dentro de las partes comunes, vamos a hablar de aquellas que son las no indispensables. ¿Qué significan las no indispensables? Aquellas que no necesitamos obligatoriamente tener en un consorcio, por lo tanto no van a estar receptadas en su reglamento de propiedad horizontal, pero de que estarlo van a tener que ser comunes. Esto se verifica en los nuevos edificios, los que llamamos amenities, piscina, solarium, gimnasio, etcétera, que son partes que necesariamente van a ser común de existir, pero no son indispensables que estén. Acá hemos terminado con la parte de privativas y comunes y vamos a brevemente y bueno, intentando ser lo más ameno posible, eh, compartir con ustedes algunas de las escenas que a diario se viven en este tipo de comunidades. Hola, sí, hablo con la administración, la respuesta veloz. Sí, buenas tardes. Administración, la respuesta veloz. Sí, escúcheme, habla Tota Álvarez Jonte del edificio de la calle Avellaneda. Por favor, ¿podría hablar con el administrador del quinto B soy? Sí, señora, el administrador. ¿Cómo le va, señora Varejonte? Hola, sí, el administrador. Ay, ¿cómo le va? Tota Álvarez Jonte habla del quinto B de la calle Avellaneda. Sí, ¿cómo le va? Escúcheme una cosita, estoy desesperada. Mire, estaba en la ducha, bañándome y sacando unos pelitos que tengo en la boca, en la cabeza, y usted sabe que me quedé sin agua. Y fui a hablar con José, porque José es el encargado. Y le pregunté a José qué pasa y me dice que el problema es como tenemos una filtración acá en el techo, está destrozado mi techo. Y me dijo que cortó el agua, porque si no el agua sigue cayendo. Yo necesito que urgentemente el consorcio venga a reparar. Sí, señora Álvarez Conti, ¿cómo le va? Sí, que la ubico, claro, por supuesto. No le entiendo, mire, yo le explico la situación. En realidad, lo que se trata es de un tema particular. ¿Por qué se trata de un tema particular? Porque el caño que le está tirando a usted el agua en su cabeza, digamos, en el baño, la realidad que es particular porque está dentro del piso de la pared, del piso del sexto piso, el sexto B, arriba suyo. Por lo tanto, es un tema particular, o sea, el consorcio de propietarios no lo va a poder resolver porque no está dentro de sus obligaciones. ¿Me entiende usted? Ay, no, pero discúlpeme, señor administrador, ¿cómo me puede estar diciendo eso? Mire, yo le cuento, Jorgito, ¿usted lo conoce a Jorgito? Jorgito es mi nieto, que es abogado, se recibió hace poco, medalla de honor, ¿eh? Escúcheme, me dijo él, cuando yo le conté que tenía todo este problema en el techo, él me dijo, bajo ningún concepto, Abu, decirle al administrador eso del consorcio, porque es un caño, entonces lo tiene que reparar el consorcio, así que por favor necesito que vengan ya a repararlo. No, mire, yo le entiendo, señora Álvarez Conte. No quisiera ser irrespetuoso, pero me parece que su nieto realmente no conoce del tema. Y yo le sugiero que le diga a su nieto, a Jorgito, si por favor puede revisar el reglamento de copropiedad de administración. Si no lo tiene, yo con todo gusto se lo puedo enviar. Y la realidad es que debería chequearlo, porque ahí va a ver su nieto, Jorgito, que los 60 años que están en la pared y en el piso de cada unidad funcional, que sería su departamento, llamémosle, es de propiedad de cada uno. Por lo tanto, quien le está tirando el agua a usted es el propietario del sexto piso y allí debería usted dirigir su reclamo. ¿Me comprende? Ay, bueno, entonces, al final, Luisita, en el segundo piso, mira que costurera, ella me decía, mire, no pierda tiempo porque la administración no le va a resolver nada. Pero la verdad, no pensé que era así. Yo, la verdad, lo voy a hablar con Jorgito, mi abogado, mi nieto, y le voy a decir, vamos a empezar ya mismo una demanda contra el consorcio. No puede ser esta filtración que tengo. Bueno, señora, la verdad lo lamento mucho. Me gustaría que no terminara la cosa así, pero entiendo que usted crea que hay que hacerlo de esa manera. Así que, bueno, nos veremos en otro momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿No me estaré equivocando yo? Y si lo llamo al abogado y le pregunto, porque algo había escuchado en un curso que hice, algo había escuchado y no me puedo acordar qué era. Bueno, ojalá que esté este hombre. Hola, sí. Por favor, con el doctor Raúl Castro, le hablo de administración, la respuesta veloz. Hola.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, sí, claro que lo ubico. ¿Cómo anda usted? Dígame, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? Ah, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Disculpe que lo moleste. Mire, le quería hacer una pregunta. Tengo un problemita con un consorcio de los que yo administro y resulta ser que hay una persona que me está reclamando porque quiere que le hagan las reparaciones de unos caños del piso de arriba que se ve que están rotos y le está cayendo agua, entonces le inunda, hay muchas filtraciones, digamos. Y bueno, y ella me está reclamando a mí como administrador del consorcio que el consorcio es el que tiene que reparar y bueno, obviamente me parece que eso no corresponde y por eso yo estoy llamando a usted. Sí, por supuesto, es entendible el planteo. Y era realmente una cuestión bastante generadora de discusiones previa a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, porque justamente existían estas dos teorías de respecto de que aquellos reglamentos que decían que los caños que estaban dentro de las unidades funcionales eran privativos, entonces se los tomaban como tales. Y los que quedaban como comunes eran las cañerías troncales, las que van dentro del pleno de la montante, que bajan del caño, del tanque, perdón, elevado, ya sea de provisión de agua como de desagües. Esto, desde el año 2015, cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial, desaparece esta discusión. Claramente el código establece como cosas necesariamente comunes, o que son comunes del consorcio propietario, de propiedad de este ente consorcial, son las cañerías en toda su extensión, ya estén empotradas en muros comunes como en piso o pared privativo de cada unidad funcional. Por lo tanto, lo que le está haciendo el planteo a esta señora respecto de que tiene una filtración del piso superior, que le cae agua a ella y que esto es responsabilidad del consorcio, lamentablemente, para la postura suya, debo decirle que tiene razón. O sea, la señora le asiste la razón en el sentido de que ese caño es de propiedad del consorcio, por lo tanto, debe repararlo el consorcio. Ah, pero qué bárbaro, qué inoportuno entonces lo que le acabo de decir a la señora Álvarez Ponte, porque realmente yo a ver, discúlpeme, pero hay un reglamento de copropiedad, el reglamento de copropiedad de administración, que no dice eso en este consorcio de la calle Avellaneda, dice otra cosa, dice que justamente que las cañerías, lo que le contaba, ¿no? ¿Esto no cambia porque lo diga el reglamento? Sí, por supuesto, claro. Lo que le hace ruido a usted es correcto. Este reglamento de propiedad horizontal, ahora llamado así, antes reglamento de propiedad y administración, por supuesto, puede que diga esto que usted me menciona, pero la realidad, por una cuestión de prelación normativa, de importancia de normas, acá tenemos una norma nacional, que es el Código Civil y Comercial, que nos va a marcar indefectiblemente, aparte establece un vocablo que no deja lugar a dudas, que habla de la necesariedad, o sea, que es necesariamente común para el consorcio de propietarios esta cañería, en toda su extensión. Por lo tanto, todas las normas convencionales internas, que sería en este caso el reglamento de propiedad horizontal, ceden ante este planteo. Existen algunas personas que todavía siguen discutiendo respecto de cómo estos reglamentos son previos a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, tienen prevalencia, o sea, están por encima del Código Civil y Comercial. Particularmente creo que es una visión errada, creo que hay una cuestión de jerarquía normativa y es más importante, por supuesto, el código que el reglamento, y además personalmente entiendo que una de las cuestiones que esta modificación del código ha tenido de virtuoso respecto de la propiedad horizontal es que esta redacción termina con la gran parte de los conflictos que terminan muchas veces judicializados dentro de estas comunidades. Así que bueno, a mi entender no tendría que ver o no modificaría lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, la verdad que ha sido muy útil hablar con usted. En todo caso, algún día que usted tenga lo voy a visitar y me explica bien para quedar más tranquilo y no volver a cometer esta confusión. Muy amable y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, para concluir, vamos a hablar de aquellas cuestiones que son accesorias a la unidad funcional. Estas son las llamadas unidades complementarias. Las unidades complementarias ustedes saben que son sectores que son de propiedad privativa de cada uno de los propietarios de cada una de las unidades funcionales que la tienen pegada, llamémosle, que no pueden ser comercializadas, no tienen un ente, una entidad jurídica separada, sino que vienen anexas a la unidad funcional y que, obviamente, por ser justamente anexas, tienen la titularidad, la propiedad del mismo propietario de la unidad funcional. Así tenemos cocheras, así tenemos bauleras, y estas pueden tener un destino que va variando.
Y a su vez, la participación en esa unidad complementaria, cosa que vamos a ver más en detalle más adelante, podrá ser de un solo propietario de una unidad funcional o de varios propietarios de varias unidades funcionales que en condominio tienen ese sector o esa unidad complementaria. Por último, tenemos lo que tiene que ver con los destinos. Los destinos en general del inmueble, del consorcio de propietarios. Esto habilita o no habilita a que las distintas unidades funcionales sean utilizadas para determinada finalidad. Por ejemplo, si tenemos un consorcio de propietarios que indica que todas las viviendas, las unidades funcionales van a ser con destino de vivienda unifamiliar, significará que en ese edificio no se va a poder prestar ningún tipo de actividad comercial o profesional. Cuando en realidad el consorcio de propietarios habilita esta cuestión, va a decir en su reglamento de propiedad horizontal que de todas o determinadas unidades funcionales van a ser, por ejemplo, apto profesional. A veces algunos establecen alguna limitante y dicen puede realizar actividades profesionales excluyendo esta o esta, y algunos no lo hacen. Y otros, que escalan un poquito más en la permisibilidad de actividades, establecen, además de la actividad profesional, la actividad comercial. Y así es como tenemos consorcio de propietarios con unidades funcionales dedicadas a actividad comercial, por ejemplo, locales. Bueno, hasta acá llegamos con el capítulo 2. Esperamos que le haya gustado y nos vemos en los siguientes capítulos. Gracias.